Mira a tu alrededor, mírate a ti mismo. Somos numerosos y únicos. Cada ser humano es una obra maestra de la naturaleza. Somos seres complejos, formados por un intrincado tapiz de características y experiencias que se entrelazan para crear una identidad singular. También somos una combinación de factores biológicos y genéticos que hacen posible que cada ser exista y sea único. Somos parte de la naturaleza, aunque eso no sea todo. Somos un universo con múltiples facetas, valores, sueños e historias. Sin embargo, sabemos que no somos los únicos seres que habitan el mundo. Toda la tierra y sus recursos naturales son compartidos con otros seres vivos que dependen de ella, tanto como nosotros. Mira el mundo con su belleza natural. Mira a los animales y todos los seres que componen la tierra. ¿Qué hay en nosotros que nos acerca a la naturaleza? ¿Y qué podemos decir de la esencia humana? ¿De qué estamos hechos y quiénes somos? En el segundo episodio de la temporada Raíces, vamos en busca de respuestas a través de diferentes campos del conocimiento, en un intento de comprender quién es el ser humano y qué lo distingue. A lo largo de la historia, filósofos y pensadores han intentado comprender quién es el ser humano sin llegar a una sola conclusión. En todo el conjunto de posibilidades, es difícil decir quiénes somos. Algunos dicen que somos lo que decimos, lo que comemos, lo que leemos o lo que vemos. Otros prefieren categorizarnos como seres con sentimientos que aman, odian, sienten ira, miedo y felicidad, aunque todavía hay quien prefiere el argumento de la racionalidad, la razón y los seres con capacidad para reflexionar sobre quiénes son, qué hacen y cómo se presentan. Es cierto que la identidad de cada uno también está formada por su entorno, por las historias que ha vivido, por la educación de sus padres, por los momentos de alegría y tristeza, por los placeres y los traumas. En este sentido, podemos decir que son las idas y venidas de la vida las que configuran lo que somos. Pero yendo un poco más allá, vemos perspectivas más amplias, ya que la biología, la psicología, la filosofía y la religión pueden darnos respuestas diferentes sobre quiénes somos realmente y qué queremos. Quizá un punto de vista que no se ha tocado hasta ahora tenga que ver con la ciencia forense, por ejemplo. Después de todo, en los tiempos posmodernos de la comunicación y la exposición, donde poco se mantiene en secreto y todo el mundo quiere conocer los detalles de los acontecimientos, el true crime se ha puesto de moda. Ahí radica quizá otro elemento humano, la curiosidad. Hay quien dice que nuestro interés por el crimen se debe a nuestra tendencia natural hacia la narrativa. Nos sentimos atraídos por historias fascinantes y los relatos de crímenes suelen ofrecer un escenario considerable para el drama. Otros argumentan que la curiosidad por el crimen puede ser una expresión de lo desconocido y lo prohibido, un interés por seguir la búsqueda de la justicia o incluso una especie de mecanismo de autoconservación al conocer los peligros que podrían amenazarles. Por estas y otras razones, la ciencia forense puede revelar aspectos interesantes sobre el ser humano, tanto sobre su biología como sobre sus deseos. Así que, para empezar, ¿quién es el ser humano para los forenses? El ser humano es un organismo único, con características exclusivas, diferente de las especies animales.
Y cuando es necesario identificar una muestra biológica sospechosa, ya sea de un ser humano o de una especie animal, podemos hacer esta detección mediante exámenes macroscópicos, morfológicos y microscópicos, verificando las células específicas relevantes para la muestra humana. Así que el ser humano es un ser singular que contiene una gran cantidad de información que permite identificarlo. El ADN es quizá el mayor resumen biológico del ser humano. En él reside toda la información genética de un individuo, considerado hasta hoy como uno de los mayores descubrimientos científicos de los últimos tiempos. Su función principal es transportar la información de sus secuencias, llamadas genes, en el proceso de reproducción de los seres vivos, lo que determinará el color de la piel, los ojos, el cabello y otras características. Todo está en nuestro ADN. Es como un archivo de lo que somos. Y sobre todo, el ADN es único. No hay dos personas que tengan la misma información genética, a excepción de los gemelos idénticos. En el ADN hay miles de genes encargados de producir proteínas y estas proteínas ayudan a determinar nuestras características. Pero muchas de ellas no solo dependen de nuestro ADN, muchas de ellas dependen también de la interacción entre los genes presentes y nuestro ADN y el entorno. Pero hay características que son exclusivamente genéticas. Por ejemplo, el grupo sanguíneo. Uno nace con el gen determinado que le hace ser el tipo A, o del tipo B o del tipo AB, y eso no puede cambiar. Tenemos una ley en la biología que se llama la recombinación genética. Gracias a la recombinación genética se asegura que no hayan dos individuos iguales, tanto en plantas, en animales como humanos. Esa recombinación genética hace que cada individuo que nace en este planeta es diferente al otro. El caso de los gemelos, eso es una alteración de la ley, es una anomalía. Pero la generalidad, que es lo importante, es que la recombinación genética nos hace diferentes unos a otros. De manera que los hijos se parecen a sus padres, pero no son iguales a sus padres. Los hermanos se parecen entre sí, pero no son tampoco iguales. Ahí hay variabilidad. Cada bebé que nace trae consigo la mitad del ADN de cada uno de sus padres, con algunas porciones individuales propias. Y aunque hay algunas similitudes con los padres o hermanos, sigue habiendo muchas diferencias. Imaginemos cuando nos comparamos con otras personas de otras familias sin ninguna relación con la nuestra. La diversidad, la pluralidad de información genética que existe en el mundo es muy grande. En el caso de los gemelos idénticos, como están formados por un óvulo fecundado por un único espermatozoide, comparten los mismos genes dados por sus padres en el momento de la fecundación. Sin embargo, a pesar de compartir el mismo ADN, los hermanos gemelos ocupan lugares diferentes en el vientre materno, y el movimiento de cada uno hace que el relieve en la piel de los dedos no sea el mismo, razón por la cual nadie comparte la misma huella dactilar. Pero dado que la unicidad de los seres humanos es la regla, la biología se convirtió en un recurso jurídico. En la escena del crimen o incluso para determinar quién es el padre de un determinado niño, el ADN constituye una prueba definitiva de identidad. Volviendo a la ciencia forense, ¿cómo determinar si la muestra biológica en sí es realmente humana? ¿Podría confundirse con una muestra biológica de un animal, por ejemplo? Así que en una escena del crimen, digamos que hay una mancha roja ahí. Esa mancha se convierte en una mancha sospechosa. Una vez que hemos establecido que la mancha es de hecho sangre, entonces tendré que distinguir de quién es la sangre, de qué especie, si es sangre de un animal o sangre humana. Lo haremos mediante pruebas morfológicas, comprobando la forma de los glóbulos rojos,
la presencia de leucocitos. Hay muchas diferencias en la morfología de las células sanguíneas humanas en comparación con las células sanguíneas de diversas especies animales. Así que microscópicamente puedo hacer este análisis. Una vez comprobado que se trata efectivamente de sangre humana, puedo utilizar esa muestra de sangre humana para realizar las extracciones de ADN y verificar el propio ADN. Entonces, si sé que es ADN humano, ahora puedo establecer el perfil genético de esa muestra humana. Para que quede más claro, Rogelia intenta explicarnos en la práctica la diferencia entre pelo animal y pelo humano. Pero antes le pregunté, ¿por qué en la ciencia forense es importante hacer esta distinción? Porque, por ejemplo, en la escena de un crimen puedes tener algunas muestras de pelo. ¿Y cómo sabes si esa muestra era de una víctima que estaba allí? Si esa víctima era humana o si no tiene nada que ver con el caso, no tiene relación con el crimen. Entonces es normal que cuando tomas muestras en la escena de un crimen, puedas encontrar ciertos elementos que son rastros. Así que es posible obtener muestras correlacionadas con el elemento delictivo, con el crimen, cuando se llevan estos rastros al laboratorio y se realiza un examen químico, morfológico y microscópico y se identifica que efectivamente es lo que se sospechaba. Entonces, este rastro pasa a llamarse evidencia, porque ahora demuestra realmente que allí ocurrió algo que se sospechaba. Si la diferencia existe y es importante para los forenses, ¿qué tiene de particular un pelo de animal y un pelo humano? El pelo de un perro tiene una estructura diferente a la de otros animales y también es diferente al pelo o el cabello humano. En los perros, por ejemplo, podemos observar que la capa que ocupa mayor espacio en la estructura del pelo la llamamos córtex y no es tan transparente como la que vemos en los humanos. Por supuesto, también depende del color del pelo, pero el córtex tiene una estructura algo más robusta para los pelos animales. Y la médula del pelo puede ser globosa, o sea, parece que hay bolitas en su interior. Parece como si hubiera varias bolitas concatenadas. Esta es una estructura típica de pelo de origen animal canino. Los humanos, en cambio, tienen una estructura de corteza más delicada y también tiene una médula mucho más rectilínea, mucho más delineada, en el sentido de ser continua y alargada. También puede tener una médula fraccionada, pero sigue una línea muy regulada, a diferencia de lo que vemos en el pelo de los animales. Por supuesto, en algunos casos ya se puede ver la diferencia a simple vista o incluso sintiendo la textura de cada pelo entre los dedos. Si para los forenses es importante hacer esa diferenciación para que se encuentre lo sospechoso, para nosotros, tal vez ver lo que es diferente en el ser humano puede aportar respuestas en la búsqueda de quiénes somos y de qué estamos hechos. El ser humano no es solo una compilación de material genético que será identificado en algún momento. Es difícil definir quiénes somos. Somos seres con una notable capacidad de raciocinio, lenguaje y conciencia. Somos seres dotados de inteligencia con la capacidad única de comunicar ideas complejas a través del lenguaje escrito y hablado. Además, nuestra conciencia nos permite reflexionar sobre nuestra propia existencia, tomar decisiones morales y buscar un sentido para la vida como ningún otro ser puede hacerlo.
pero es importante reconocer que compartimos muchas similitudes fundamentales con los animales. Biológicamente, somos mamíferos, como muchos otros seres vivos. Tenemos las mismas necesidades de alimento, agua, refugio y reproducción, y dependemos de los recursos naturales para sobrevivir, al igual que otras especies. Así que encontraremos estructuras similares porque son organismos complejos. Ellos caminan, miran, oyen, respiran. También tienen un corazón que bombea sangre, un hígado, un estómago, una boca, un intestino, se alimentan. Así que, por supuesto, tienen que tener órganos y estructuras compatibles, pero cada uno en su complejidad. Incluso eso contribuye al avance de la ciencia. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque podemos utilizar modelos animales para comprender a los seres humanos. De modo que en un laboratorio, por ejemplo, si necesito probar un medicamento o una sustancia, puedo utilizar una rata. Y sé que comparte algunos genes con el ser humano. La función de algunos genes, puedo entender que fisiológicamente el funcionamiento de algunos órganos puede ser similar, tener algunas similitudes. Y a lo largo de estas pruebas, en las que normalmente se empieza con células y luego se pasa a modelos animales, se llegó al modelo más utilizado, más similar, que es el mono rhesus, por ejemplo. Realmente comparte muchas similitudes con el ser humano. En la historia del estudio sobre las similitudes entre animales y seres humanos, la diferencia se basaba a veces en la capacidad de tener sentimientos. Al asumir que ciertas emociones se limitaban a los humanos, los científicos dejaron de plantearse preguntas y, en consecuencia, de realizar investigaciones pertinentes sobre cómo son los sentimientos en el mundo animal. Al plantear preguntas sobre el tema, los investigadores descubrieron que, de hecho, los animales juegan, sienten miedo, se alegran, se cuidan unos a otros, lo que ofrece una interesante perspectiva sobre los seres humanos con quien compartimos la Tierra. Pero después de todo, ¿dónde residen nuestras diferencias? ¿Hay algo que nos diferencie como humanos? Lo principal que veo es la capacidad de los seres humanos para procesar la información de forma muy diferente. Hay algo de lo que hablamos en filosofía que llamamos de deseo primario versus deseo secundario. Esto significa lo siguiente: todo el reino animal trabaja con deseos primarios. Podemos llamarlos instintos, pero básicamente los deseos primarios son todo lo que ves delante de ti, o lo que necesitas en ese momento, en ese instante, y lo haces realidad. Eso es un deseo primario. Así que, por ejemplo, si tengo hambre, necesito comer. Las decisiones que tomo son basadas en el deseo primario que siento de llenar mi barriga con comida. Si tengo sueño, necesito dormir. Es un deseo primario. El ser humano tiene la capacidad de trabajar no solo con deseos primarios, sino también con deseos secundarios. ¿Qué significa eso? Es cuando renuncio a mi deseo primario por un deseo o necesidad que es mayor, pero a más largo plazo que el deseo primario. Tenemos como ejemplo las religiones. En todo el mundo, ahora mismo, por ejemplo, hay religiosos que ayunan. ¿Y qué es el ayuno? Sino un deseo secundario que absorbe el deseo primario. El deseo primario es necesito comer. Todo el resto del reino animal, sin excepción, si necesita comer, pues comerá. El ser humano es el único que dirá, tengo un propósito mayor que satisfacer mi hambre. Ese es su deseo secundario. Ayunar, ya sea para agradar a Dios o como una petición necesaria para curar a la sobrina del cáncer. Las similitudes y diferencias entre animales y seres humanos intrigan la ciencia desde la antigüedad. Algunos dicen que estas similitudes son una prueba de la evolución y que el ser humano no es más que un animal desarrollado. Otros sugieren que los animales y toda la vida en la Tierra, así como los seres humanos, fueron planeados y que sus similitudes son un vínculo constante que los conecta con un creador. Pero después de todo, ¿qué hay en cada ser humano que lo acerca de la naturaleza?
Todo en nuestro organismo es muy armonioso. Tenemos muchos elementos que están asociados como moléculas complejas que obviamente tienen múltiples funciones. Y cuando pensamos en otros elementos, no moléculas, sino elementos más simples como el calcio, el hierro, el fósforo, son átomos que forman moléculas y que también son necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo, para formar moléculas, para formar estructuras celulares. ¿Y estos elementos que has mencionado se encuentran también en otros seres o incluso en la Tierra? Completamente. Son inherentes y pertinentes a otros seres. Así que el mismo aminoácido, por ejemplo, que es la pequeña estructura que compone las proteínas, el mismo aminoácido que encontramos en nuestro organismo, lo encontraremos en otros organismos, en animales, en plantas. El mismo calcio, fósforo, hierro y minerales que podemos encontrar en nuestro organismo, los encontraremos con la misma composición en la tierra, en el barro, por ejemplo. Y ni qué decir en otros seres vivos. En la naturaleza hay como grados de semejanza. Hay una uniformidad de todos los seres vivos. Tenemos muchas cosas en común. De manera que la especie humana no es una especie punto y aparte de la naturaleza. Sí, que nosotros compartimos con la naturaleza muchas cosas. Tenemos muchas similitudes con estos animales. Para la teoría de la evolución, estas similitudes se deben a un antepasado común. Así que cuando tenemos similitudes, esto indica que dos animales con similitudes tuvieron un antepasado común. Pero los creacionistas lo ven de otra manera. Ellos creen que Dios, al crear el reino animal, lo creó a partir de un patrón básico y con diferentes adaptaciones para diferentes entornos y diferentes animales. De manera que no necesariamente las semejanzas nos tienen que llevar a pensar en que ha habido un proceso de evolución, sino que podemos pensar que en la mente del creador ha querido hacer las criaturas conectadas unas con otras, con grados de semejanza, como formando un solo diseño, con mucha variabilidad. Tal vez fue observando atentamente la naturaleza con sus semejanzas y diferencias frente a sí mismo y a los seres que lo rodean, que el ser humano trató de encontrar respuestas a quién es realmente. Pero como vimos en el episodio anterior, si tantas civilizaciones hasta ahora han encontrado respuestas al sentido de la vida a través de la creencia en sus relatos de creación, ¿podría ser esa también la respuesta a lo que realmente somos los seres humanos? Creyendo, pues, que no somos fruto de la materia y el azar, desarrollados a lo largo del tiempo, sino creados intencionadamente por las manos y la voluntad de aquel que dio origen a todas las cosas, surge la pregunta: ¿quién es, después de todo, el ser humano? Creo que inicialmente esta cuestión de quién es un ser humano tiene que ver con de dónde viene. Y de dónde viene, pensando muy directamente, viene del polvo, viene de lo que no es nada y en consecuencia no es nada. El ser humano es frágil, es vulnerable, es dependiente de algo más. Y ese algo más es el aliento de vida, que viene directamente de Dios. Así que para responder a tu pregunta, el ser humano es la unión del polvo, de la tierra, con un aliento divino. Creo que eso resume lo que es el ser humano. A partir de esta unión tenemos mucho que pensar, ¿no? En un mundo con tantas ideas puede resultar difícil saber quiénes somos de verdad, ¿no? En la revista de Esperanza Yo en el Universo encontrarás respuestas no solo acerca de quién eres, sino también de cuál es tu propósito. Y si ya tienes esta revista Esperanza, tenemos todo un catálogo a tu disposición que puede ayudarte a entender tu propósito en el mundo. Envía un mensaje por WhatsApp al +5512 981 00 1460 y pide tu revista Esperanza.